de Economía de la UNAM. Arturo, muy buena tarde. Buenas tardes, tengan ustedes. Buenas tardes. Estamos viviendo una situación que todo el mundo la padece, todo el mundo siente que el dinero ya no vale lo mismo, que ya no les alcanza para comprar lo mismo que venían haciendo unos meses atrás. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la administración federal para tratar de contrarrestar esta pérdida de del valor de nuestra moneda, Ramsés? Bueno, yo creo que no estamos viendo unas políticas públicas sustentables en el largo plazo. Y esto se ve directamente en los datos macroeconómicos que estamos observando por el INEGI y por los datos de la Secretaría de Economía, sobre todo en la fuga de capitales que estamos viendo en la parte de las utilidades que tienen las empresas, que estamos viendo su salida. Estamos viendo una salida de estos dineros y esto puede lacerar en el 2022 si tenemos el Omicron en México, que estamos observando que está cada día creciendo y vemos ciertas iniciativas que están teniendo en países de Europa y en Estados Unidos. Y recordemos que si no estamos bien preparados, pudiera afectar a esta inflación que ya no es lo que llamamos pasajera o que se mantenga en un tiempo o en un periodo, sino estamos observando que pudiera estar en ciertos países como Estados Unidos más allá del 2023. Y creo que en México nos falta mucho todavía por aprender en el cómo debemos de estar viendo ante la nueva situación que estamos teniendo, sobre todo en la parte macroeconómica, y en México estamos descuidando mucho los valores de poder adquisitivo que cada individuo tiene, y hoy creo que deberíamos estar viendo que cada individuo pueda tener acceso sobre todo a la canasta básica. Arturo, en los Estados Unidos están viviendo también una de las peores inflaciones de los últimos 20, 22 años, arriba de 6%, esto no lo veían los norteamericanos. ¿Qué hacen allá para tratar de ir controlando esa inflación, esa alza en los precios al alza? Mira, la inflación en Estados Unidos y la de México son diferentes. En Estados Unidos hay que tomar en cuenta que el gobierno incrementó tremendamente el gasto público en el 2020 y 2021. Apoyó a las empresas, a diferencia de México que no se apoyaron, y de ahí el quiebre masivo que ya señalabas. Y también apoyó a los desempleados y apoyó a las familias. Entonces, este incremento de gasto público vino a incrementar demanda. Y la cuestión es de que la producción cayó y también el comercio internacional cayó. Ha habido problemas de desabasto de productos ante el crecimiento de demanda que se dio en Estados Unidos. Y de ahí que presentaba al inicio del mes de noviembre una inflación de 6.2%. Y de hecho, el Banco Central de Estados Unidos no ha aumentado la tasa de interés, sigue en niveles de cero. Y su chairman del Banco Central la semana pasada señaló que será hasta el próximo año que aumentará en 3 ocasiones la tasa de interés, pero que hasta que haya aumentado más el empleo. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos los objetivos del Banco Central son baja inflación y alto empleo. Entonces, de ahí que ellos siguen manteniendo baja la tasa de interés a niveles de cero, justo para seguir estimulando la producción y la generación de empleo. Entonces, a Estados Unidos le urge incrementar la productividad y la producción para satisfacer la demanda y así disminuir la inflación. En cambio, en México, el Banco Central mexicano, el Banco de México ha incrementado en 5 ocasiones la tasa de interés este año, ya está a niveles de 5.5 para frenar la inflación, pero resulta que la inflación en nuestro país no es por incremento de demanda, sino por escasez de productos y porque las importaciones son más caras. Hay que tomar en cuenta que México importa el 48% de los granos básicos que consumimos, entonces estamos importando inflación ante la escasez de la producción nacional. Este quiebre de empresas que señalabas al inicio, pues lógico, se ha traducido en disminución del crecimiento de la producción, hay aumento de desabasto de todos los productos y de ahí las presiones sobre precios. De hecho, el mismo presidente de la República lo dijo el jueves pasado, que había que incrementar la oferta. Había que incrementar la producción para disminuir la inflación, pero para incrementar la oferta, la producción, necesitas bajar la tasa de interés, necesitas incrementar el gasto público, cosa que no acontece en nuestro país y sí está aconteciendo en Estados Unidos.
Entonces, no obstante que también en el mismo Estados Unidos ya dijeron que la inflación no va a ser temporal. ¿Por qué? Porque hay problemas estructurales, problemas productivos que tienen que encarar. Sí existen las políticas económicas para encararlos, es decir, baja tasa de interés e incremento de gasto público, cosa que no acontece en México. Ramsés, como bien decías tú, el panorama en México es otro. Parece que esta inflación no es temporal, también viene fortalecida para quedarse un buen rato y si no es que incrementarse y que los precios sigan para arriba. Sí, y yo creo que derivado de esto nos estamos preocupando, como lo vuelvo a comentar, sobre la parte macroeconómica y es en el crecimiento, sobre todo económico. Estamos dejando a un lado la parte del desarrollo económico que se refiere a los individuos. Y esto que me refiero de los individuos, como bien estamos comentando ahorita, es que los individuos son los que al final de cuentas son los que pagan los servicios, compran más de la redundancia, los alimentos, su canasta básica y son los que mueven la economía. El inconveniente es que no todos están ganando el mismo salario que antes tenían en la pandemia. Hemos visto contrataciones que han habido desde el 30-40% de reducción de salarios, hemos visto horarios recortados, no están ganando la misma cantidad. Los individuos dicen que aumenta el salario mínimo, que es el punto de referencia, pero la realidad es que de 10 mexicanos, 6 están ganando menos de 2 salarios mínimos, de acuerdo a datos del INEGI. Entonces, aquí lo más preocupante no es cuánto es lo que puede económicamente controlar la inflación, es cómo le puedo yo hacer para reactivar la economía en donde cada individuo que esté saliendo pueda comprar no solo medio kilo de carne, sino compre 1 kilo de carne o en dado caso incrementar el consumo de productos que se estén realizando en nuestro país. Pero como bien lo estamos comentando, estamos importando demasiado. Tenemos un tipo de cambio que anteriormente estaba por debajo de los 20 pesos y ahorita está fluctuando por arriba de entre los 20.50, 21.20, ahí se ha mantenido su fluctuación. Y todo esto lo que me conlleva es que, acuérdense que en enero todo mundo realiza el ajuste de acuerdo a la inflación de sus costos. Entonces hay que ver quién, cuándo y cuántos van a subir el costo del dinero en función de la inflación y sobre todo la tasa de interés que el Banco de México está aumentando, porque en el año 2022 cualquier inversión, transacción o colocación te va a costar más si es que en Estados Unidos incrementa la tasa de interés de los bancos centrales o en Europa. Y en México creo que lo que debemos de ver y debemos de analizar es el problema, sí, del dato macroeconómico, pero hoy en día ante la falta de inversión pública y privada es quién o qué tipo de consumidores tienen para poder comprar los productos que hoy en día se están encareciendo cada día. El golpeteo que está frecuentemente realizando la Administración Federal, el titular del Ejecutivo, ¿está influyendo para que las cuestiones económicas en México estén inestables? Mira, la estabilidad debe sustentarse no en la alta tasa de interés ni en la austeridad fiscal que la política económica del gobierno prioriza, sino la estabilidad macroeconómica o económica del país debe sustentarse en el desarrollo productivo. Es decir, ¿por qué hay presiones inflacionarias? Porque la producción ha caído, porque hay escasez de productos que presiona sobre precios. Entonces, el incremento de la producción requiere baja tasa de interés e incremento de gasto público, requiere política industrial, política agrícola que no tenemos. Y el Banco de México, para frenar la salida de capitales, aumenta la tasa de interés, para frenar la inflación, aumenta la tasa de interés pensando que la inflación es resultado de demanda. Pero no, la inflación es escasez de producción y la producción requiere baja tasa de interés para poder incrementar la inversión y así incrementar la producción para frenar la inflación. Entonces, esta política macroeconómica de estabilizar a toda costa el tipo de cambio en favor del sector financiero a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal, ahí están las ganancias de la banca. La banca trae ganancias del 50% de enero a octubre en este año en relación al año pasado. En cambio, el sector productivo va para abajo, el desempleo aumenta, el subempleo aumenta y la economía no va a recuperar sus niveles de actividad económica que tenía en el 2018. Entonces, esta política, por más que se dice que es de estabilidad financiera, estabilidad macroeconómica, en absoluto está atentando sobre el sector productivo, sigue las presiones negativas sobre el sector externo y eso lleva a la economía a depender más y más de la entrada de capitales y los capitales están saliendo y de ahí que están presionando sobre el tipo de cambio.
Entonces, no debes de frenar la salida de capitales aumentando la tasa de interés. Debes ofrecerle condiciones de rentabilidad en el sector industrial, el sector agrícola, para que inviertan ahí, ¿no? Y no aumentar la tasa de interés, que te viene a frenar más la actividad económica, y vamos a un contexto de estancamiento con inflación en el país. Válgame, Ramsés, y no se ve que una de las virtudes del gobierno federal sea el incentivar la producción en el país. No, porque mira, lo vemos en el sector energético, aunque mucha gente no lo haya visualizado. A ver, realizamos una investigación y descubrimos que antes del 2013, que se tuviera la reforma energética, la inversión en el sector energético solo representaba entre el 2 al 3% del total de la ID. Hoy, después que se aprobó la reforma energética, pasó del 2 al 3%, se ha mantenido entre el 15 y el 18% de la inversión extranjera, y esto ha traído nuevos capitales. Al cierre del tercer trimestre hay una inversión extranjera directa en el sector energético de alrededor de más de 4,000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que hoy en día la incertidumbre que estás creando en las cuestiones legales, sobre todo estresando al sector energético, que pudiera incrementar y que quedó demostrado que la reforma energética lo que hizo es traer capitales y no desvirtuarlos desde un punto de vista político ideológico y no desde un punto de vista técnico, económico y operativo del presente hacia el futuro. Yo creo que vamos a tener grandes problemas, porque acuérdense que la inversión extranjera directa lo principal que atrae es nuevos negocios, empresas que pueden generar impuestos, tecnología y conocimiento. Y por eso yo lo que les digo es que México, y bueno, yo soy mexicano y por desgracia, pero lo que voy a decir no va a gustar a muchos, pero por todo lo que me resta en mi vida, yo creo que no vamos a llegar a ser un país desarrollado, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, porque en vez de hacer un plan de largo plazo, dejamos que cada administración que llega, las anteriores, las actuales y las del futuro, no nos ponemos de acuerdo en nada. Y por lo tanto, para llegar a ser un país desarrollado, lo hemos querido hacer desde que descubrimos el petróleo, que íbamos a ser un país desarrollado, y ya llevamos más de 50 años y no llegamos a serlo. Entonces, la conclusión mía es que si no nos ponemos de acuerdo desde el punto de vista económico hacia dónde debe jalar esta carreta, olvídense, vamos a continuar siendo un país desarrollado y dependiendo de que alguien nos dé la tecnología, de que alguien quiera invertir y de que alguien nos vea con buenos ojos para continuar haciendo una relación desde largo plazo. Híjole, qué terrible aquellos tiempos de vamos a administrar la abundancia, vamos a ser un país como Arabia Saudita porque tenemos muchísimo petróleo. Se quedó en el anecdotario. Muchísimas gracias, Arturo Huerta. Nos quedaron muchos temas, pero esperemos estar en contacto nuevamente. Igualmente, Ramsés Pech, gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, que tengan buena tarde y feliz Natividad. Gracias. Igualmente, felices fiestas para todos ustedes.